Segunda de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, ¿verdad? Ese arrepentimiento viene cuando nosotros verdaderamente lo queremos tener. Miren, a veces nosotros nos sentimos culpables de muchas cosas. Yo estuve buscando en este tema, se me hizo muy interesante y es muy profundo, pero yo les voy a dar un poquito nada más, leyendo un libro de un psicólogo cristiano. Un psicólogo cristiano que habla sobre esto y me interesó mucho todo lo que decía. Se los voy a leer. Dice, la culpabilidad. Dice, es un sentimiento que puede constituir un arma muy poderosa para que Satanás nos atormente. Ese es el arma que usa Satanás, la culpabilidad. La conciencia es un lugar dentro de la persona que quema. Si se porta mal, es un malestar. Cuando uno se porta mal, dice que la conciencia nos está quemando, ¿verdad? Deja decirte que el sentimiento de culpa está estrechamente relacionada con la conciencia. O sea, la conciencia y la culpa van de la mano. Cuando tú sientes culpabilidad por algo, tu conciencia, ahorita van a ver lo que dice. En nuestra conciencia está toda la información personal de lo que nosotros somos. Porque, por ejemplo, nuestros valores y nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Así que el sentimiento de culpa aparece cuando violamos nuestro código de valores internos, de conducta, y la conciencia fue creada por Dios. La conciencia fue creada por Dios. Entonces, si cuando tú y yo violamos el código de valores que tenemos, es cuando la conciencia empieza a actuar. La culpabilidad es una de las emociones más agotadoras que pudiéramos decir, que el sentimiento de culpa nos hace sentir mal. Y sobre todo cuando hay pecado, por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho. Algo así como una voz interna que nos autodecondena por nuestros errores y pecados. Eso es una voz interna que hay dentro de nosotros. La conciencia es una voz interna que hay dentro de nosotros que nos está diciendo, estás mal, ya pecaste. Y te lleva a desarrollar enfermedades. Fíjense qué tan fuerte es la culpabilidad que hasta te llega a desarrollar enfermedades. La primera que salió fue la psoriasis, y yo investigué, dije, bueno, ¿qué es la psoriasis? Porque no voy a decir algo que no sé, ¿verdad? Entonces es una enfermedad de la piel que te empieza a escamar todo tu cuerpo, te salen ronchitas y te empiezas a rascar y te sale como tipo casquita y empieza a salir en toda tu piel. Entonces dice que también hay tensión, problemas cardiovasculares, dolores, depresión, crisis de ansiedad, melancolía, frustración y remordimiento. Todo esto causa la culpabilidad. La persona culpable se muestra excesivamente dadivosa. Siempre se justifica o no se defiende. Y es blanco fácil de la persona ofendida. Fíjense qué tremenda es todo esto y cómo nos puede perjudicar hasta en nuestra salud. Sabemos que el pecado, Dios lo tiene, pues no le agrada definitivamente. Todo lo que nosotros hagamos en pecado va a salir a la luz, tarde que temprano. Y la culpabilidad muchas veces sale a la luz por medio de situaciones, enfermedades. Y cuando uno empieza a sentir eso, tenemos que arrepentirnos. Por eso dice ahí,
porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Bueno, dice, todos en algún momento hemos llegado a experimentar ese sentimiento de culpabilidad porque le fallamos a alguien, hicimos algo que no debíamos y aún más grave, le fallamos a Dios, y ese sentimiento nos ataca poco a poco, porque día a día traes cargando eso en tu corazón. Qué difícil es cuando nosotros traemos esa carga de culpabilidad en nuestras vidas. Veamos ahora, vamos a ver ejemplos que vivieron y atormentaron a los sentimientos de unos personajes bíblicos. Yo creo que todo lo que se escribe en la Biblia es porque a nosotros nos interesa. Dios nunca dejaría que nadie escribiera nada que no importara. Todo lo que viene en la Biblia importa, y aun cuando las cosas a nosotros nos parece insignificante. Vamos a ver qué hace la culpabilidad en nuestras vidas. Cuando te arrepientes, viene dureza. Cuando no te arrepientes, viene dureza a tu corazón. Vamos a ver Romanos 2, del 5 al 6. ¿Ya lo tienen? Romanos 2, del 5 al 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice que el corazón se endurece, que no podemos, a veces no razona la mente. Pero la culpabilidad ahí está, ¿verdad? Cuando no hay arrepentimiento. Les voy a contar una historia. Esta historia a mí me impactó mucho. Yo ya la había leído, pero viéndolo de la forma de que ahora estamos hablando sobre la culpabilidad, me impactó mucho lo que pasó. Nada más les voy a dar una referencia así de lo que hizo David. ¿Sí? Cuando el rey David cometió adulterio y asesinato. Fíjate cómo era esto delante de los ojos de Dios. David cometió asesinato y adulterio. Y muchos dicen, ay, pero si tenía el corazón conforme al de Dios. Pero somos seres humanos que fallamos y tenemos errores. Pero hay algo bien hermoso en esta historia. David se arrepintió. Pero miren, les voy a contar muy brevemente qué es lo que pasó y por qué dice que David cometió adulterio y asesinato. En aquel entonces había guerras. David mandó a sus guerreros a pelear y mandó a un hombre que se llamaba Urías, y su esposa Betsabé se quedó en su casa. Dicen que el rey se quedó ahí, se quedó en su palacio, y que un día caminando por sus jardines, por su terrado, dice que él vio a esa mujer bañándose, y cuando la vio ahí, sus ojos se posaron en ella, y le llamó, le gustó, y al otro día la mandó llamar, y ahí fue donde él cometió adulterio con Betsabé. Pasó el tiempo. Entonces David mandó, ella se fue a su casa, pero dice que pasó el tiempo y Betsabé le manda a decir a David que ella estaba embarazada. Entonces David, queriendo cubrir esa falta, hizo que mandaran llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces Urías llega y le dice, David, vete a tu casa, vete con tu mujer y estate con ella un rato. Entonces él va, se sale muy triste del palacio y dicen que él no entra a su casa ni ve a su esposa, sino que se queda afuera. Pero él está angustiado y preocupado porque sus compañeros están peleando por Israel. Entonces él se queda allá afuera y dice, yo lo que quiero es estar allá, no quiero estar aquí en mi casa. Entonces pasa esa noche
y le dicen al rey David: oiga, señor, mira, rey, este hombre que tú mandaste llamar se quedó afuera de su casa. ¿Cómo? Si yo le dije que se fuera a su casa. No fue. Entonces le dijo: bueno, mándalo llamar, lo voy a invitar a comer y lo voy a invitar a beber. Todavía todo esto él lo planeó, no fue causa de algo que dijo él: no, así se va a hacer. No, él planeó todo eso, cómo iba a ser, para justificar un pecado que él había hecho, que había cometido. Y muchas veces nosotros nos portamos de la misma manera, nos queremos justificar del pecado, ¿verdad? Pero esa culpabilidad que ya traía David, quería hacerla como pasadera. No pasa nada, pero dice David: mándalo llamar y lo voy a invitar a comer. Lo invitó a comer, estuvo ahí con él, bebieron, lo hizo beber más de la cuenta, se emborrachó Urías. Entonces al otro día manda llamar al principal de los guerreros que iba con él, ahí a Joab, ¿verdad? Y le dice: Joab, quiero hablar contigo. Llévate a Urías y te lo llevas al frente de la batalla, a lo más peligroso, ahí lo llevas. Imagínense, pobre hombre, desvelado y crudo, ¿verdad? Desvelado y crudo. Ahí va Urías. ¿Qué creen que pasó? Lo mataron porque no tenía ninguna defensa. Y lo dices: ahí lo dejas, aviéntalo casi que al frente y que casi le pongan la bala encima, ¿verdad? Y muchas veces así vamos. Ese es el pecado. Es ahí donde David comete asesinato. Imagínense, David, un hombre de oración, un adorador, un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía ya David? Se sentía mal. Yo no creo que se haya quedado tranquilo, pero él lo que quería era tapar en ese momento su pecado y la culpabilidad que él traía. Y dice: y pasado el luto, en 2 de Samuel 11:27, 2 de Samuel 11:27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? A Betsabé, ¿verdad? Y fue ella, su mujer, y le dio luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Pues sí, porque no creo que le haya agradado todo lo que David planeó con ese pobre hombre. Entonces vemos cómo la culpabilidad llega a la vida de David de una manera tremenda, porque él ya no se sentía en paz. Era un hombre de Dios, un hombre que conocía y que sabía que Dios no se iba a quedar con eso. Después pasan muchas cosas, ¿verdad? En donde vienen cosas que va un profeta y le dice y le habla, pero ese ya es otro tema. Entonces estamos hablando de la culpabilidad. Y sabemos que David se arrepintió en gran manera porque falleció el niño que esta Betsabé iba a tener, que murió de enfermedad. Entonces dice el Salmo 31:10, dice: mientras David no confesaba su pecado, la culpabilidad no lo dejaba tranquilo, no había paz. Dice: porque mi vida se va gastando de dolor. Fíjense, mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotaron mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Qué tanta culpabilidad sentía David? Que sentía que ya no tenía fuerzas, que sus huesos le dolían. Porque sí creo que le hayan dolido sus huesos, sí creo que haya tenido una enfermedad por esa
culpabilidad que él sentía y por todo lo que él había hecho, toda esa iniquidad, dice él, mi iniquidad. O sea, reconoció que había pecado contra Dios. Pero algo muy hermoso, vamos a Primera de Juan 1:19. Dice, gracias a que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, ahora Dios nos hace libre de toda culpabilidad. ¿Sí? David se arrepintió, David no se quedó con eso. Y ahí de lo que nos está hablando Dios es que tú y yo, cuando tengamos un pecado oculto, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de ese pecado. Porque yo creo que nada bueno nos lleva. Mira, estar enfermo, tener enfermedades graves en tu cuerpo es algo tremendo. No te deja estar bien, no te deja estar en paz. Cuando hay ese tipo de pecado, nosotros tenemos que arrepentirnos inmediatamente, venir a los pies de Cristo. Mucha gente dice, ay, sí, qué fácil, ¿no? Primero pecas y después te arrepientes. No, no se trata de eso. No se trata de que primero pequemos y después nos arrepentemos, porque acuérdate que no nos podemos burlar de Dios. No podemos burlarnos de Dios, porque Dios es un Dios santo. Es un Dios que todo lo ve. No te puedes ocultar de tu esposa, te puedes ocultar de tus pastores, te puedes ocultar de tu familia, pero Dios está viendo todo lo que tú y yo estamos haciendo. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Dice, si estoy en el cielo, ahí me ve Dios. Si estoy debajo de la tierra, ahí me ve Dios. Si estoy debajo del mar, ahí me ve Dios. Si estoy debajo de una piedra, ahí me ve Dios. Así que no hay lugar donde te ocultes. No hay. Todo, tarde que temprano el pecado sale a la luz. Aunque tú digas, ay, es que nadie se enteró de lo que yo hice. Nadie se enteró de lo que yo dije. Nadie se enteró de esto. Pero sí, sabemos que Dios sí lo sabe. Y lo que es peor, tu alma se pierde si no te arrepientes, ¿verdad? Si no hay un verdadero arrepentimiento. Para que la sangre de Cristo, para que el sacrificio de sea efectivo en nuestras vidas, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay efectividad en lo que tú quieres que Dios te perdone. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, qué hermoso. O sea, si tú pecas también hay justificación delante de Dios. Ay, y Dios es bueno. Dice que si confesamos, tenemos que confesar nuestro pecado. No tienes que ir con un sacerdote, ¿verdad? Sabemos que tenemos que ir a los pies de Cristo. Ahí en tu casa, en tu recámara, tienes que ir. Si hay algo, si vienes a la iglesia y quieres seguirte arrepintiendo, arrodíllate y pídele perdón a Dios. Pero qué mejor que sea con Dios, con el Dios Todopoderoso, a donde tú puedes derramar tu corazón, tus lágrimas, tu arrepentimiento genuino de tu corazón. Entonces es ahí cuando Dios viene y te dice, estás perdonado. Y dice Jesús, mi sangre está sobre ti. Mi sangre tiene poder para limpiarte de todo pecado. Qué hermoso que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Que Jesús, a pesar de que nosotros somos inicuos, dice aquí que hay iniquidad en nuestras vidas. Dios viene, Jesús manda a su Hijo Jesús para que nos limpie con su sangre preciosa. Cuando tú confiesas tus pecados, Dios te perdona y te hace libre. Ya no se acuerda más de eso. Eres tú el que no puede creer que ya Dios te perdonó y vives en un estado continuo de culpabilidad.
Y es cierto, muchas veces vamos ante el Señor y decimos, Señor, perdóname, yo me arrepiento. Y dice Dios, ya te perdoné. Pero hay algo que no te deja en paz y vas otra vez nuevamente y te dice, y vuelves a decirle, es que Señor, yo cometí pecado delante de tus ojos, perdóname. Y te dice Dios, yo ya te perdoné, yo ya aventé tus pecados en el fondo del mar y no me acuerdo. O a veces hasta te dice, ¿cuál pecado, hijo? Y tú ni cuenta te das, ¿verdad? Ya no hay pecado. Pero siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Dice Romanos 12:22. 12:2. Perdón, 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. A mí esa palabra dije, bueno, sí, transformar es cambiar, ¿verdad? Pero dice que es modificar y cambiar tu forma de pensar. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que santificarla. Esa es una renovación. Si tú antes pensabas mal en el pecado, en que me gusta esta persona, en que o ves, porque también hasta por el ver hay pecado. Y me dijeron el otro día, les decía, ¿no? Digo, pues hasta con la vista, con tus pensamientos pecas. ¡Ay, tanto así! Pues sí, si Dios te está diciendo, renueva tus pensamientos, es por algo. Porque si tú vas a estar viviendo una vida cristiana, pero tú sigues pensando mal, entonces ¿dónde está el arrepentimiento? Dios quiere que te transformes desde adentro, desde el fondo. Él no quiere nada por encima, sino por dentro también. Y dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Tenemos que comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta a nuestras vidas. Yo ya no tengo que ver otra cosa más que lo agradable y lo perfecto de Dios a mi vida. Qué hermoso es vivir con la paz de Cristo y que tú puedas ver a tu pareja con limpieza, con pureza, porque Dios demanda pureza de nosotros también. Muchas veces nosotros no nos purificamos y andamos viendo, por eso muchas veces viene el pecado, porque no digo que aquí no hay ningún hombre así, pero los del mundo andan de ojo alegre, ¿verdad? Ven a las mujeres y pasan, y en su mente ya le dijeron hasta lo que no. ¿Cierto, no? Cuando éramos del mundo así éramos. Pasa una muchacha con minifalda, y se la quieren desnudar con la vista. Eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y también los muchachones, ¿verdad? Pasan y les dicen, ¡ay! Así como la India María. ¿Se acuerdan cómo decía en esa película? Pasaban los muchachos bien fuertes, así bien musculosos, y decía, ¡ay! Está ahí en la gloria. Y pasaba junto a las muchachas con bikini y decía, ¡ay! Aquí es el infierno. Pues sí. Pero vamos a ver que eso es pecado delante de los ojos de Dios. Nosotros debemos de cuidar nuestros ojos, debemos purificarnos, santificarnos, debemos estar en pureza, para que cuando llegues con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, puedas sentir esa paz y amarla, y ya no estar pensando en aquella mujer, en aquel hombre que tuviste en la calle. Eso es muy, muy fuerte delante de los ojos de Dios. Por eso el Señor dice que nosotros nos transformemos, que transformemos nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento. Dice, cambia tu forma de pensar, modifícala, dice Dios. Ahora dice, sé libre de la culpabilidad.
¿Quién necesita ser libre de la culpa, de esta culpabilidad? Normalmente, como ya les leí, lo que leí primero, lo que decía este psicólogo, en donde decía que la culpabilidad es un sentimiento que lo tienes constantemente en tu mente. Es que yo soy culpable, es que yo pequé. Sí pecaste y fuiste culpable, pero ahora arrepiéntete. El arrepentimiento es mejor. Que tú lleves todos tus pecados delante de Dios. Viene Jesús y te limpia y tú eres libre. Yo no quiero decir que si aquí hay ese tipo de cosas, pero cada quien conoce su corazón, cada quien sabe lo que hay dentro de uno, ¿sí? Pero te voy a leer el último versículo, 2 de Corintios 4:17, que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, ¿por qué esta leve tribulación? Es leve. Si tú te arrepientes, es leve. Ya no hay más culpa. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Él se dio en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Si hay un verdadero arrepentimiento, tú no tienes por qué quedarte con esa culpabilidad. Ya no es tuya. Tú ya se la entregaste al Señor y dásela a Él. Porque muchas veces vamos y le decimos a Jesús: Señor, ya no quiero ser culpable. Y le dejas ahí tu morral. Y al rato se te olvida y vas y lo agarras. Ay, no, Señor, es que yo soy culpable. No. Ya Jesús ya no quiere eso, ya dice, ya suéltalo, ya no es tuya, ya es mío, yo ya lo aventé por ahí tu pecado, ya olvídate, yo ya no me acuerdo que tú pecaste. El arrepentimiento genuino es así. Si no hay un arrepentimiento genuino, es como darle vuelta a la tómbola. Regresas y regresas a lo mismo. Pides perdón y vuelves a caer en lo mismo. Pides perdón y vuelves a caer en lo mismo. Dios quiere que ya no seas, que regreses a lo mismo. Dios quiere que ya te olvides y que vivas una vida en santidad. Vamos a pararnos, vamos a hacer algo. Dios